Rita, la abuela y tutora legal de Miranda, reportó su desaparición el 24 de febrero, luego de que la chica no regresara a casa por más de una semana. La última vez que la vieron fue el 15 de febrero de 2025, a eso de las 3:40 de la madrugada, cuando se subió a un taxi de la aplicación Uber sin especificarle a su familia a dónde iba. Rita aseguró que no se preocupó demasiado cuando ella no regresó de inmediato a casa, porque en realidad era algo que ella hacía habitualmente. Al parecer, Miranda tenía algunos problemas de salud mental y abuso de sustancias, y además se escapaba de casa con bastante frecuencia. La abuela no acostumbraba a reportar estas ausencias ante las autoridades, porque Miranda solía regresar a casa un par de días después. Pero el hecho de que llevara más de una semana sin regresar y sin ponerse en contacto con nadie de su familia realmente les preocupó, y por eso decidió introducir la denuncia por desaparición 9 días después. Cabe destacar que Miranda vivía con su abuela porque sus padres habían fallecido cuando ella era tan solo una niña, y además había quedado embarazada siendo tan solo una adolescente. A sus 16 años ya tenía un bebé de 11 meses. La policía llegó a descubrir que el 14 de febrero, Steven Greth pasó a recoger a Miranda y la llevó con él a su casa. Al parecer, allí tuvieron relaciones sexuales y más tarde él la regresó a su residencia. Luego, durante la madrugada del 15 de febrero, Miranda salió de su casa en un Uber para encontrarse de nuevo con Steven en su casa, que estaba ubicado en la avenida 27 norte de Gulfport. Según las autoridades, Steven y Miranda se conocieron a través de una aplicación de citas y luego coordinaron su encuentro. Cabe destacar que ella tenía solo 16 años, como les mencioné, y él 35, cuando la investigación por secuestro y asesinato comenzó. La policía ya tenía bajo arresto a Steven, pero esto era por otros cargos. Pero Michelle Brands, de 37 años, a quien acusaban de ser cómplice, estaba prófuga. Sin embargo, 2 días después, el 8 de marzo, ella misma se entregó a las autoridades. A partir de estos interrogatorios, las declaraciones de los testigos, los allanamientos y las pruebas forenses, la policía pudo esclarecer este caso bastante rápido, aunque aún hay muchas cosas importantes que no sabemos. Para comenzar, debemos saber que Miranda llegó a casa de Steven el 15 de febrero voluntariamente, y se cree que los primeros 5 días estuvo conviviendo con Steven y Michelle dentro de la misma casa. Michelle vivía con Steven y se comprobó que ella estuvo en la casa con él entre el 15 de febrero y el 5 de marzo. Sin embargo, a partir del 20 de febrero, la situación se tornó más oscura. Después de que se le perdiera un anillo a Steven y este comenzara a acusar a Miranda de habérselo robado. Tras aquella acusación, Steven y Michelle ataron y amordazaron a Miranda y luego procedieron a golpearla y torturarla por al menos 4 días, hasta que lamentablemente fue asesinada el 24 de febrero. También se descubrió que la pareja la mató metiéndole una bola de billar dentro de una media en su boca y envolviéndole su cara con papel film transparente, lo que provocó que ella se asfixiara rápidamente. No conformes con haberle hecho todo esto, la pareja se deshizo del cuerpo, desmembrándolo y arrojándolo en un contenedor de basura. La policía al final halló evidencia de que antes de deshacerse del cuerpo de Miranda, Steven y Michelle lo trasladaron a una casa en Largo donde vivía la madre de Michelle. Según los análisis, en ese lugar desmembraron el cuerpo. Incluso se descubrió en un video de una cámara de seguridad donde se ve a Steven trasladando lo que parece ser el cuerpo de Miranda. Esto lo hizo desde la entrada de la casa hasta su auto. Y eso fue el 24 de febrero de 2025 a las 3:38 de la madrugada. Los detectives localizaron el contenedor de basura, donde supuestamente habían arrojado los restos de Miranda, pero claramente no encontraron nada. Así que se cree que ese contenedor de basura podría haber sido enviado a una planta incineradora ubicado en Tampa, Florida, lo que quiere decir que sus restos probablemente fueron quemados. Debido a que la policía comenzó la investigación en el lugar alrededor de 3 semanas después, es casi imposible que se pueda encontrar algún rastro del cuerpo. Pero si bien todo lo anterior ya es
bastante horrible e indignante, la policía dio a conocer que al menos 6 personas vieron a Miranda en casa de Steven o tenían conocimiento de que ella estaba secuestrada en ese lugar y que además estaba siendo golpeada y torturada, pero ninguna de estas 6 personas informó a la policía. Mientras Miranda seguía secuestrada, un vecino fue al apartamento de Steven para darle un cigarrillo de marihuana y allí vio a Miranda envuelta en una toalla, sentada en un rincón del suelo. El vecino declaró posteriormente que Steven le dijo que Miranda le había robado un anillo y que le había estado dando una paliza porque no quería devolvérselo. Este vecino dijo que se acercó a Miranda y le pidió que le devolviera el anillo a Steven para que la dejaran ir, pero una vez más Miranda afirmó que ella no tenía ningún anillo. Este vecino también dijo que no llamó a la policía porque pensó que era igual que otras 2 chicas que veía en casa de Steven, que siempre regresaban después de que él las golpeaba. Otros 2 vecinos también dijeron que habían visto a Miranda en el departamento de Steven y notaron que era muy jovencita, pero no lo vieron extraño o inusual, ya que este hombre frecuentemente llevaba a mujeres muy jóvenes y desfavorecidas a su casa. Jacqueline, la madre de Steven, también admitió que sabía que su hijo tenía retenida a Miranda y que incluso él le envió al menos 5 fotos de ella desnuda, con moretones en la cara y el cuerpo, y en una condición física cada vez peor en cada foto. Según la policía, en la última fotografía, la cabeza de Miranda estaba tan hinchada que era casi irreconocible. La policía descubrió que, además de su madre, Steven le envió unas fotografías a otras 3 personas, pero una vez más, ninguna de estas personas que sabían que tenían conocimiento llamaron a las autoridades. En una entrevista policial, Jacqueline aceptó que Steven le había enviado esas fotos, pero ella aseguró que nunca las abrió. Además aseguró que cuando su hijo le contó que había secuestrado a Miranda y que la estaba haciendo todo eso, ella lo alentó a dejarla libre. Después, cuando él volvió a llamarla días después, él le dijo que Miranda aún seguía en su casa. Así que ella básicamente le dijo que no quería saber nada al respecto y que no podía seguir hablando con él. Durante esta investigación, la policía también entrevistó a otra chica que vivía con Michelle y Steven. Ella afirmó que tenía una relación sexual con Steven y que vivían los 3 juntos en el apartamento de él. Según esta chica, Michelle y Steven habían acordado tener intimidad abierta, pero al parecer Michelle no estaba 100% de acuerdo con esto y siempre se ponía muy celosa cuando él llevaba a otras mujeres. Steven al parecer llevaba a la casa a mujeres jóvenes y vulnerables que estaban en situación de indigencia o con muchos problemas de adicción a las drogas, es decir, que son bastante vulnerables. Según la testigo, Steven atrajo a Miranda a través de un perfil de una app de citas. La mujer dijo que Steven era un hombre muy violento, que la maltrataba y golpeaba a ella y a Michelle de manera frecuente. También aseguró que el hombre conseguía animales a través de Craigslist, los torturaba y luego los mataba, y después se deshacía de ellos cerca del puente Bob Graham. Jacqueline, la madre de Steven, también confirmó esto, asegurando que estaba al tanto de que su hijo le gustaba matar animales. Esta mujer confirmó a la policía que la desaparición del anillo fue un invento de Michelle para que Steven terminara deshaciéndose de Miranda porque sentía muchos celos de ella. Supuestamente, unos días después de que Miranda fuera asesinada, Michelle le mostró el anillo a Steven y aseguró haberlo encontrado en el auto de él, pero que tenía miedo de devolvérselo. La testigo le dijo a la policía que creía que Michelle tuvo el anillo todo el tiempo y que además provocó toda la situación por celos. La testigo le describió a la policía todos los golpes, torturas y crueldades a las que fue sometida Miranda durante una semana, incluyendo el momento de su muerte. Según su declaración, Michelle fue quien envolvió la cabeza de Miranda con un film transparente y que Steven le dijo que no le tapara la nariz para que pudiera respirar, pero Michelle igual lo hizo, así que en cuestión de segundos Miranda se asfixió. Esta chica fue testigo clave de la policía, ya que además de relatarles todo lo sucedido, fue quien los llevó a la casa de la madre de Michelle, donde Steven y Michelle terminaron desmembrando el cuerpo de Miranda con una motosierra, y esto lo hicieron en un sendero semiprivado que estaba junto a la casa.
La mujer también dijo que mientras la pareja le hacían todo esto al cuerpo de Miranda, ella se quedó dentro de la casa con la madre de Michelle, que era una persona mayor que requería también cuidados especiales. Cuando ellos regresaron, la tarde del 24 de febrero, se dispusieron a celebrar el cumpleaños de Michelle. Así que los tres fueron a comer pollo frito a un restaurante Popeyes, llamado Popeyes, y luego fueron a jugar minigolf. Y todo esto con los restos de Miranda dentro de una bolsa de plástico en el maletero del auto. Según las autoridades, en total recorrieron unos 80 kilómetros con el cuerpo de Miranda en el maletero de su auto. Y llegada la noche, recorrieron la zona de la bahía de Tampa buscando un lugar donde pudieran deshacerse de los restos de la jovencita. Y fue cuando encontraron un contenedor de basura verde en Ruskin y decidieron arrojarlo allí. Steven también fue interrogado por la policía y si bien en un principio se negó a hablar al respecto, luego aseguró que quería confesar. El hombre dijo que el crimen nunca debió suceder y que su plan era golpear a Miranda hasta que ella le devolviera el anillo, tenerla en casa unos días para que se recuperara de las lesiones y luego enviarla a casa con su familia. Steven también admitió haberla golpeado, torturado y abusado sexualmente durante su secuestro, pero aseguró que le dio medicamentos para ayudarla a sanar todas sus heridas y que incluso había comprado un spray para su garganta porque previamente Michelle la había intentado asfixiar. No obstante, aunque según él intentaba curarla, siempre volvía a golpearla. Incluso dijo que Miranda siempre estaba temblando, cosa que él tomaba como una burla, lo que provocaba que él y Michelle la golpearan de nuevo. Con respecto al anillo, Steven dijo que era un objeto muy preciado para él porque se lo había regalado un amigo cercano suyo. También dijo que en un principio, cuando se perdió, él le explicó a Miranda que había salido de prisión recientemente y que nunca había tenido nada propio, por lo que ese anillo para él era muy importante. Miranda negó haberlo robado, pero él simplemente no le creyó, así que primero le rogó que se lo devolviera, pero cuando ella se burló de él, comenzaron los golpes. Steven aseguró que desde el principio pensó que Miranda tenía 21 años y no 16, porque eso fue lo que ella le dijo, pero luego se enteró de su verdadera edad. Steven señaló a Michelle como la causante de la muerte de Miranda, ya que precisamente fue ella quien le metió la bola de billar con el calcetín dentro de la garganta y luego le tapó toda la cara con el filtro transparente. Según Steven, él intentó salvar a Miranda, pero no llegó a ella lo suficientemente rápido como para hacerle agujeros en el papel para que pudiera ella respirar. Sin embargo, si lo analizamos un poco, quizás esto probablemente no hubiera servido de nada, porque si tenía una bola de billar obstruyendo sus vías respiratorias, igual iba a morir asfixiada. Pero según su lógica, abrirle los agujeros para que respirara por la nariz la podría salvar. Ahora, sobre el hecho de que mataba animales y que conseguía estos animales por Craigslist, Steven admitió que sí lo hacía, pero que era falso que los lanzaba por el puente Skyway, sino que los arrojaba en el contenedor de basura de su apartamento. Según este sujeto, él mataba animales para no matar a sus novias ni a otras personas. Por su parte, en su entrevista policial, Michelle culpó de todo a Steven. Lo señaló como el principal agresor de Miranda y se describió a sí misma como una víctima de él, que temía ser agredida por lo que le pasaría si ella acudía a la policía. Así que no le quedó otra opción que hacer lo que él le decía. Es muy probable que Michelle también estuviese utilizando estos argumentos para recibir una condena menor, y muy probablemente sea su principal estrategia en el juicio. Ahora, luego de la investigación, Steven Gress, de 35 años, y Michelle Prance, de 37, fueron acusados de asesinato en primer grado. Steven, por su parte, enfrenta otros cargos por resistirse al arresto, por secuestro y posesión de marihuana y metanfetamina. Por estos cargos, y debido a sus antecedentes y al riesgo de fuga, ambos se encuentran detenidos sin derecho a fianza. La policía no ha descartado el arresto de otras personas por complicidad o incluso por omisión, pero hasta ahora no se ha detenido a nadie más, ni se han presentado otros cargos.
Evidentemente, este caso ha consternado a las pequeñas comunidades, sobre todo después de que la policía anunciara y confirmara que los restos de Miranda Corsett no podrían ser recuperados, ya que se cree que fueron totalmente incinerados. Ahora, la justicia local deberá llevar a juicio a estas dos personas y lograr una condena severa, sin un cuerpo. Y pese a que hay confesiones por parte de los acusados y declaraciones de testigos claves, lo cierto es que podría ser más difícil convencer al jurado sin esta evidencia irrefutable de que Miranda fue asesinada. En el momento de la desaparición de Susan, Berry no estaba en la ciudad de Denver y sus hijas tampoco, porque estaban acampando en otra ciudad cercana. Cuando la familia fue entrevistada por la policía, dijeron que le habían estado enviando mensajes de texto a lo largo del día, pero que Susan nunca respondió. Berry, por su parte, aseguró que la última vez que vio a su esposa fue esa mañana del 10 de mayo cuando él salió de casa alrededor de las 5 de la mañana, porque tenía que viajar por trabajo y dejó a su esposa dormida en su cama. Como parte de la reconstrucción de las últimas horas de Susan, Berry le dijo a la policía que la noche anterior cenaron juntos, comieron filetes, tuvieron relaciones sexuales y se acostaron temprano, cerca de las 8 de la noche. Horas más tarde, la policía encontró la bicicleta de Susan en el fondo de un barranco junto a una carretera. La policía informó que la bicicleta no parecía haber sufrido un accidente y que tampoco había sangre en el lugar. Unos días después se encontró el casco de Susan a varios kilómetros de donde se encontró su bicicleta. Por el lugar donde estaba el casco, parecía como que si alguien lo había arrojado desde la carretera en un auto. Tras analizar la condición de la bicicleta y el casco y los lugares donde fueron hallados, las autoridades descartaron la posibilidad de que Susan pudiera haber tenido un accidente en su bicicleta, por lo que se comenzó a manejar la hipótesis de que pudo haber sido secuestrada. La desaparición de Susan conmocionó a toda la comunidad de Salida y poco a poco esta noticia abarcó titulares a nivel nacional. Durante meses, las autoridades realizaron más de 130 búsquedas en todo el estado de Colorado, por diferentes medios y en diferentes lugares. Hicieron más de 400 entrevistas y analizaron cientos de posibles evidencias. Andrew Moorman, el hermano de Susan, fue un participante muy activo en la búsqueda de su hermana y utilizó muchos recursos para localizarla. Por su parte, su esposo Berry también se mostró preocupado por su desaparición. En un emotivo video publicado en redes sociales, el hombre pidió su pronto regreso sana y salva y ofreció junto al FBI una recompensa de $200,000. Pero antes de continuar con la investigación de este caso, quiero hablarles un poco de la historia de la vida de Susan para entender mejor todo lo que les contaré más adelante. Susan Renee Moorman nació el 30 de abril de 1971 y creció en Alexandria, Indiana. Sus padres eran Gene y Adrian y creció junto a sus 3 hermanos de nombre Andrew, Melinda y Davey, bajo la creencia de la iglesia metodista. Susan asistió a la Alexandria Monroe High School, donde conoció a Berry Lee, un talentoso jugador de béisbol. Berry incluso estaba próximo a debutar en la MLB con los Toronto Blue Jays, pero tuvo una lesión en su brazo que acabó con su carrera. Después de salir de la secundaria, Susan y Berry asistieron a la universidad, donde iniciaron también su relación y finalmente los llevó a contraer matrimonio en 1994. Berry comenzó su negocio de paisajismo, mientras que Susan trabajó un tiempo como maestra de secundaria, aunque después del nacimiento de sus hijas, se dedicó a la crianza y al hogar a tiempo completo. La vida de la familia parecía idílica, la clásica familia americana. Poco a poco fueron escalando éxitos laborales y cuando sus hijas crecieron, las enviaron a la universidad. No obstante, cuando la primera hija se fue de casa para asistir a la Universidad de Colorado, la pareja decidió mudarse a ese estado para estar más cerca de ella.
En el 2018, 2 años antes de la desaparición de Susan, se mudaron a la ciudad de Salida, en Colorado. Para entonces ya tenían 24 años de casados, un matrimonio que parecía encajar perfectamente. A él le encantaba ser el proveedor y a Susan amaba ser la ama de casa, servicial y madre a tiempo completo. Todas las personas que conocieron a Susan coinciden en que era una mujer sumamente amorosa, gentil, noble y amable, que nadie podría odiar. Pero no todo en la vida de Susan fue tan espectacular. En el año 2013 perdió a su madre, que había estado enferma brevemente, y luego ella misma sobrevivió al cáncer en 2 ocasiones. Después de esas experiencias, Susan se preocupó aún más por su salud física y a sus casi 50 años era una mujer muy activa y enérgica. Le gustaba verse bien y estar en forma. Luego de mudarse a Colorado, aprovechó las hermosas montañas de la región para comenzar a practicar ciclismo de montaña. Si bien la policía al inicio pensó que Susan podría haber sido secuestrada mientras manejaba su bicicleta de montaña, lo cierto es que se encontraron ciertas cosas en la casa que hicieron dudar a la policía si realmente Susan salió a manejar bicicleta aquel día. Como por ejemplo, sus lentes de sol, los cuales ella siempre usaba para salir a hacer ciclismo, estaban en su auto, al igual que una mochila que usaba para guardar su botella de agua y demás cosas. En su auto también se encontraron su identificación, sus tarjetas bancarias y su carnet de conducir. La policía encontró un bolígrafo espía en la casa, el cual había grabado una conversación telefónica privada entre Susan y otro hombre, quien aparentemente era su novio. Tras este hallazgo, la policía comenzó a indagar más en la relación de la pareja, así que se dieron cuenta que había muchos problemas en su matrimonio y que de hecho Susan había planteado divorciarse. Según la hermana y las amigas de Susan, ella llevaba mucho tiempo queriendo separarse de Barry porque estaba cansada de soportar sus malos tratos y también sus infidelidades, la cual hizo a lo largo de todo su matrimonio. En los últimos años, la relación se había estado deteriorando mucho, supuestamente porque este hombre era muy controlador e intimidante. Melinda, la hermana de Susan, dijo que Barry le gustaba intimidar a la gente para conseguir lo que él quería. De hecho, según las investigaciones, Barry había estado vigilando y acosando a Susan en su propia casa porque él sospechaba que ella estaba con otra persona. Al parecer, Susan comenzó a tomar acciones para separarse finalmente en enero del año 2020, pero según los mensajes de texto que Susan le envió a una amiga suya, Barry no quería darle el divorcio. Así que Susan dijo que no sentía paz cuando Barry estaba en casa y que no se sentía segura cuando estaba sola con él. 2 días antes de su desaparición, Susan le dijo a su hermana que estaba harta de Barry, que él era abusivo física y emocionalmente y que se sentía enojada consigo misma por haberle permitido tantas cosas a este hombre. La policía logró descubrir que el 6 de mayo de 2020, Susan le envió un mensaje de texto a Barry recalcándole que todo entre ellos había terminado y que quería resolver su separación de manera civilizada. Por alguna razón, Barry borró todos estos mensajes, que fueron recuperados posteriormente por la policía, y cuando se le cuestionó sobre sus problemas matrimoniales, él negó todo e incluso aseguró que la noche del 9 de mayo, él y Susan estaban tan bien que tuvieron relaciones íntimas. Por otro lado, la policía confirmó que Susan sí tenía una relación con otro hombre, pero tardaron más de 6 meses en descubrir su identidad y luego localizarlo. Se trataba de Jeff Libler, un ex compañero de secundaria de Susan, con quien ella incluso había tenido un encuentro de una sola noche después de graduarse de la escuela. Jeff vivía en Michigan, estaba casado y tenía 6 hijos. Susan retomó el contacto con él después de escribirle por Facebook en el año 2018, cuando se mudó a Colorado con Barry. Desde entonces hablaron todos los días e iniciaron un romance a distancia, pero planeaban encuentros en diferentes estados y ciudades del país. Jeff y Susan querían estar juntos como una pareja formal, aunque Jeff no parecía querer dejar a su esposa realmente. Sin embargo, en las conversaciones que tenía con Susan, hablaban de dejar todo atrás, casarse y vivir juntos, incluso pensaron irse juntos hasta Ecuador.
Después de la separación de Susan, Jeff hizo muchos esfuerzos en ocultar su relación con ella. Borró todas las cuentas de redes sociales y se deshizo el número de WhatsApp, medios por los que hablaba con Susan, lo que hizo que fuese más difícil de rastrearlo. Jeff dijo que hizo todo esto porque no quería manchar la imagen de Susan en medio de su búsqueda y que también él tenía temor de perder a su esposa e hijos al darse a entender que había tenido una relación extramatrimonial y además temía que la policía lo considerara sospechoso. Evidentemente, tras conocer su relación con Susan, Jeff fue considerado una persona de interés, sobre todo por las acciones que tomó después de la desaparición de Susan. Pero cuando finalmente habló con la policía se mostró muy colaborativo, dio acceso a sus cuentas, sus registros telefónicos e incluso a su ADN. Además, Jeff tenía una coartada, y es que estaba en Michigan cuando ocurrió la desaparición de Susan. Si bien también se llegó a pensar de que aquella mujer podría haber ido voluntariamente, como por ejemplo a Ecuador, para huir con su nuevo novio, lo cierto es que la evidencia que recolectó la policía indicaba que Susan había sido atacada. Pero como mencioné anteriormente, Barry es dueño de un negocio de paisajismo y el 10 de mayo, día en la que se le denunció la desaparición de Susan, él viajó a Broomfield para trabajar en un proyecto. Pero en la investigación, la policía se enfocó en el día anterior, es decir, el 9 de mayo de 2020. Según los análisis de los dispositivos móviles, ese día Susan y Jeff estuvieron hablando por mensajes de texto. Incluso ella le envió una selfie en traje de baño, que se cree que es la última foto de Susan con vida. Poco después de las 2 de la tarde, los mensajes entre ellos subieron un poco de tono, hasta el punto en el que Jeff le pidió fotos íntimas a Susan y ella accedió a enviárselas, pero por la aplicación de mensajería de WhatsApp. Al parecer, la pareja estuvo sexteando a través de esta plataforma y enviándose algunas fotos. En medio de esto, a las 2:26 de la tarde, Susan recibió un mensaje de texto de Barry en donde le decía que ya iba en camino a la casa. Ella le avisó a Jeff que su esposo estaba en camino a la casa y dejó de responder los mensajes abruptamente. Según los datos del celular y de la camioneta de Barry, él llegó a la casa a las 2:44 de la tarde, pero minutos después su celular captó movimientos inusuales y la señal era captada en varios puntos del exterior de la casa por lapsos breves de tiempo. Al analizar todo esto, las autoridades creían que en ese momento Barry estaba corriendo por el exterior de la casa y llegaron a la conclusión de que podría haber estado persiguiendo a Susan, probablemente con un arma en su mano. La policía estaba muy segura de que después de su llegada a la casa hubo un altercado entre ellos, sobre todo porque en el momento en el que se denunció la desaparición de Susan, Barry tenía varios rasguños en sus brazos que él atribuyó a su trabajo de construcción. Cuando fue confrontado respecto a esto, Barry confirmó la teoría de la policía de que estaba corriendo por el exterior de la casa con un arma, pero aseguró que estaba persiguiendo a unas ardillas porque le molestaban. Sin embargo, la policía no encontró ninguna evidencia alrededor de que sugiriera que él estuviese disparándole a las ardillas, como casquillos de bala, disparos en los troncos de los árboles o alguna ardilla muerta por disparos. Pero entonces surgió otra pista importante. Los investigadores encontraron un casquillo de un dardo tranquilizante en la secadora de la casa. Esta pieza clave dio a pie a la teoría de que Barry no persiguió a Susan con un arma de fuego en mano, sino con una pistola de dardos. Los primeros días de la búsqueda de Susan, Barry se mostró extremadamente conversador con cualquier agente policial que se le acercara. En una de esas conversaciones, el hombre aseguró que él tenía el hábito de ser un cazador y un experto en lanzar dardos paralizantes. De hecho, en su garaje tenía una enorme colección de cabezas de ciervos disecadas y una pila de astas de cuernos de ciervos. Todo esto obtenido de la caza ilegal. Cabe destacar que el efecto del dardo paralizante en un ciervo, que es un animal que puede llegar a pesar entre 100 y 250 kilogramos, no es inmediato, pero paraliza al ciervo en un mínimo de 5 minutos. Pero en un ser humano, un dardo con un cóctel de drogas que se utiliza generalmente para animales es completamente letal.
Además de todo lo anterior, se conoció que Berry había puesto su celular en modo avión desde las 2:47 de la tarde hasta las 10:17 de la noche, poco menos de 8 horas. Berry había declarado que después de llegar a casa del trabajo, él cenó, estuvo con Susan y luego se fue a dormir cerca de las 8 de la noche. Sin embargo, cuando la policía analizó los datos de su camioneta, descubrieron que alguien estaba conduciéndola alrededor de las 9:30 de la noche. Berry también dijo que el 10 de mayo se levantó de la cama alrededor de las 4:30 de la mañana y que salió de la casa alrededor de las 5 de la mañana. Esto fue para dirigirse a Bromfield, pero una vez más los registros indicaban que las puertas de su camioneta estuvieron abriéndose y cerrándose varias veces a eso de las 3 de la mañana. Basados en todo lo anterior, la policía cree que Berry llegó la tarde del 9 de mayo a la casa y comenzó una pelea entre ellos, quizás porque Berry finalmente descubrió que Susan estaba hablando con otro hombre o quizás porque ya ella le volvió a pedir el divorcio. En medio de la pelea, Berry agredió a Susan, quien comenzó a correr por el exterior de la casa. El hombre tomó su pistola de dardos y le disparó un cóctel de medicamentos para paralizar animales salvajes. Susan quedó tendida en el piso y falleció. Durante esa tarde, Berry se encargó de limpiar toda la escena y de pensar todo lo que diría a las autoridades. Se cree que cuando salió a las 9:30 de la noche de ese 9 de mayo, se deshizo de la evidencia importante y en algún momento, antes de dirigirse a Bromfield, se deshizo de la bicicleta y el casco, arrojándolo en lugares distintos, en direcciones opuestas, para poder despistar, y también se deshizo del cuerpo en algún sitio remoto aún no descubierto. Aunque evidentemente no pensó en todos los detalles, ya que dejó cabos sueltos, como las pertenencias de Susan en su camioneta. Los investigadores afirmaron que durante la mañana del 10 de mayo, Berry fue a 5 contenedores de basura diferentes en Denver y Bromfield para luego deshacerse de evidencias importantes para el caso. En varios de estos lugares, las cámaras de seguridad pudieron captarlo botando bolsas en los contenedores, aunque no se logra ver lo que llevaba dentro. Berry dijo que solo estaba botando desechos de su trabajo como paisajista y que decidió botar las cosas en esos contenedores porque era tacaño y no quería pagar más para que recolectaran su basura. Sin embargo, el hecho de que lo hiciera en 5 lugares distintos fue bastante sospechoso. Después de terminar su jornada laboral, Berry fue a un hotel Holiday Inn en Denver, donde planeaba quedarse los días que trabajaría en la zona, pero al final solo se quedó unas 6 horas hasta que su hija mayor lo llamó para decirle que no había podido comunicarse con su madre. En ese momento fue cuando él hizo todo esto de llamar al vecino y le pidió que llamara al 911, que es cuando comienza en sí la investigación. Con todo lo anterior, los detectives presentaron su informe a la fiscal del distrito, Linda Stanley, quien accedió a presentar un caso en contra de Berry, quien el 5 de mayo de 2021 fue arrestado sin posibilidad de salir bajo fianza y acusado de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas físicas e intento de huir de un funcionario público. Sin embargo, 4 meses después, en septiembre de 2021, el caso en contra de Berry se vino abajo. Durante una audiencia preliminar, surgió la noticia de que las autoridades habían encontrado 3 muestras de ADN en la guantera de la camioneta de Susan. Ninguna de las muestras de ADN pertenecía ni a Berry ni a Jeff, pero una de ellas coincidía parcialmente con la de un sujeto anónimo que estaba relacionado en varios casos de agresión sexual sin resolver en Tempe, Phoenix y Chicago. Es decir, la policía tenía este ADN en su base de datos y estaba ligado a estos casos, por lo que presuntamente este sujeto anónimo sería el responsable de varias agresiones sexuales. Este dato cambiaba por completo la perspectiva del caso de Susan, porque existía entonces la posibilidad de que la mujer fuera una víctima fatal de un agresor sexual y no de su esposo. No obstante, el principal problema con esta prueba, además de plantear una gran duda sobre la responsabilidad de Berry, era que la defensa señaló a la fiscalía de ocultar esta evidencia. El juez a cargo no consideró que la fiscalía retuvo la evidencia de manera voluntaria, pero les recomendó ahondar en la posibilidad
de que el sujeto del ADN desconocido pudiera estar involucrado en el caso de Susan. Mientras tanto, le concedió a Berry una fianza de $500,000 para salir de prisión, mientras se investigaba más y se llegaba al momento del juicio. Ya para el 20 de septiembre de 2021, Berry pagó su fianza y salió de la cárcel acompañado de sus 2 hijas. Aunque fue liberado, el proceso judicial en su contra continuaba. El juicio debía iniciar en abril de 2022, pero en medio de esto hubo un cambio de juez, quien decidió tomar acciones en contra de la fiscalía por presuntamente retener la información del tema del ADN de manera no intencional. Como consecuencia, él prohibió que 14 testigos de la fiscalía, entre peritos forenses y tecnológicos, los que en sí analizaron los registros del celular y de la camioneta de Berry, declararan en el juicio en contra de Berry. A raíz de las decisiones del juez, la fiscal Linda decidió desestimar los cargos en contra de Berry sin perjuicios. Lo que quiere decir es que podrían presentar los cargos nuevamente si se encontraba nueva evidencia. En este punto, la fiscalía estaba segura de que Susan había sido asesinada, pero sin un cuerpo y sin los testigos expertos que validen la evidencia circunstancial en contra de Berry, era demasiado difícil convencer a un jurado de su culpabilidad, por lo que la fiscal Linda decidió retirar los cargos sin perjuicio, lo que quiere decir que podría acusarlo nuevamente. Tiempo después de la desestimación de cargos, la fiscalía afirmó que tenía algunas sospechas de dónde podría estar el cuerpo de Susan, el cual es la pieza clave para confirmar su muerte y lo que realmente sucedió. Dijeron que creían que estaba en una área remota del Bosque Nacional de San Isabel en Colorado, el cual tiene una superficie de más de 450,000 hectáreas. La inmensidad del parque y los metros de nieve acumulada hacían que la búsqueda en el lugar fuera sumamente difícil. Para mayo de 2022, Berry, Mallory y Macy decidieron dar una entrevista para el programa de Good Morning America, en la que las hijas respaldaban a su padre y afirmaron que conocían a Berry más que a nadie y que estaban muy seguras de que él no estaba involucrado en la desaparición de su madre. La familia afirmó que la situación ha sido una montaña rusa de emociones y que por fin podrían comenzar a sanar. 2 meses después de esta entrevista, el 21 de julio de 2022, Berry se declaró culpable de un cargo de falsificación por fraude electoral. Resulta que el hombre había emitido un voto a favor de Donald Trump en nombre de Susan en las elecciones presidenciales de 2020, cuando ella ya figuraba como persona desaparecida desde meses antes. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Berry evitó ir a prisión nuevamente y tuvo que pagar una multa de unos $600. En mayo de 2023, Berry presentó una demanda por unos $15,000 contra las agencias policiales que lo habían acusado y que lo detuvieron por el caso de su esposa Susan. Entre ellos estaba el departamento del sheriff, la fiscal Linda, agentes de la Oficina de Investigaciones de Colorado y varios otros investigadores y fiscales. Así que más de un año después, el 24 de septiembre de 2024, un juez desestimó su demanda. Pero cuando pensábamos que el caso quedaría ahí, en septiembre de 2023 dio un giro inesperado mientras las autoridades buscaban a Edna Quintana, una mujer de 55 años y madre de 5 hijos que había desaparecido unos 4 meses antes. El 22 de septiembre de ese año, la policía encontró los restos de otra mujer en una zona remota del pueblo de Moffat, ubicado a unos 50 minutos de Maysville, donde vivía la familia Murphy. Días después se confirmó que los restos pertenecían a Susan. Los restos estaban enterrados en una tumba poco profunda. También estaba una ropa de ciclismo que Susan usaba y una bala desgastada, que no se pudo determinar si había sido utilizada. Y algo un poco extraño es que no se encontraron los huesos de sus pies ni de sus zapatos. El 30 de abril de 2020 se dio a conocer el informe de los exhaustivos análisis forenses posteriores, los cuales determinaron que Susan murió por homicidio por medios no específicos. También se estableció que no presentaba ningún signo de trauma en sus huesos y que probablemente murió de intoxicación por burtofanol, azaperona y medetomidina.
medicamentos que se encontraron en sus huesos, principalmente en su fémur. Según el informe forense, estos fármacos se comercializaron como inmovilizador, compuestos para la fauna silvestre, es decir, un tranquilizante o paralizante para animales salvajes. Coincidencialmente, o quizás no, estos análisis podrían respaldar la teoría de la fiscalía de que Berry había disparado un dardo paralizante a Susan mientras la perseguía por la casa. Recientemente se conoció que en algún momento de la investigación, Berry le dijo a los detectives que usaba estos 3 sedantes rutinariamente para inmovilizar a los ciervos antes de quitarles las astas, aunque sus abogados intentaron restarle importancia, asegurando que eran fármacos muy comunes. Tras el descubrimiento del cuerpo de Susan, Berry emitió un comunicado a través de su abogado, en el que dijo que él y sus hijas estaban luchando contra una inmensa conmoción y dolor, ya que él y sus hijas tenían la fe y esperanza de volver a ver a Susan con vida. Hasta este momento que estoy grabando el video, que ya estamos en junio de 2025, nadie ha sido acusado por este asesinato, ni siquiera Berry. Se cree que las autoridades actualmente están trabajando para recolectar de nuevo toda la evidencia en contra de Berry Murphy, para que esta vez sí pueda ser irrefutable y se logre una condena justa. Así que en este punto les voy a dejar un caso inconcluso con un mal sabor de boca porque no sabemos exactamente quién fue el responsable. Pero tomemos este punto también para debatir un poco sobre la información que tenemos pública y díganme ustedes qué piensan que pudo haber sucedido, que fue el esposo o que fue un agresor sexual que simplemente la encontró en la calle y la terminó asesinando. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Amanda Borges da Silva era originaria de Caldacinha, en la región metropolitana de Goiânia, pero residía en São Paulo. Se graduó en letras y tenía un máster en lingüística por la Universidad Federal de Goiás, demostrando un fuerte compromiso con su educación y desarrollo profesional en el ámbito académico. Además, era una modelo e influencer con más de 13,000 seguidores en Instagram, conocida por ser una gran apasionada por el mundo de la Fórmula 1. Sus seres queridos han dicho que era una chica muy llena de vida y con un gran futuro por delante. De hecho, murió haciendo una de las cosas que más le gustaba, que era viajar. Fue precisamente su novio el que dio la señal de alarma al perder total comunicación con Amanda. La mujer de 30 años había viajado al país para el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebraba el pasado 6 de abril. Se sabe que su última publicación en redes sociales es del 25 de abril y el post contenía un carrusel de imágenes de las cosas que le habían llamado la atención del país. En el texto se puede leer algunas palabras que ella escribió y decía: "Gracias, Señor, por cuidarme tan bien y permitirme vivir momentos especiales, enamorada de este país". Tras el aviso del novio de Amanda, la policía de Japón llegó al apartamento y encontró el cuerpo de Amanda parcialmente calcinado en una habitación envuelta en llamas. Aunque en un principio se pensó que podía haber sido víctima de un incendio accidental, más tarde las pesquisas de la policía hicieron sospechar que pudiera más bien tratarse de un crimen. Por lo tanto, actualmente el caso sigue abierto y bajo investigación. En el lugar de los hechos no se encontraron los objetos personales de Amanda y a su vez el cuerpo presentaba lesiones y algún tipo de sustancias toxicológicas en su cuerpo. Todo esto llevó a pensar que quizás fue drogada para luego robarle. Por el momento se sabe que las autoridades japonesas arrestaron al presunto autor de los hechos y también se ha divulgado su identidad. Y se trata de un hombre de 31 años de edad y ciudadano de Sri Lanka, de nombre Abacerilla. El sospechoso vivía en el mismo apartamento donde se hospedaba la modelo. A su vez, el detenido fue localizado en el mismo edificio, pero huyendo del lugar. Y su relación exacta con Amanda aún es objeto de investigación por parte de las autoridades. Lo que se sabe es que el sospechoso supuestamente vio cómo se iniciaba un incendio en su dormitorio, pero se fue sin apagar las llamas, lo que hizo que luego este se extendiera. Ahora, en declaraciones posteriores a las autoridades policiales, el hombre afirmó que entró en pánico porque no pudo apagar el fuego y terminó abandonando el lugar inmediatamente después.
Sin embargo, tras salir del recinto, dejó también una bolsa con varios documentos que permitieron identificarlo rápidamente. Como el caso se ha tornado un poco extraño, también se ha manejado una posible hipótesis, y esta la ha mencionado también el primo de Amanda de nombre Tiago Gómez. Según la joven, unos días antes de los hechos, le había contado a su novio que tenía miedo de un indio que estaba con ella. Así que hasta el momento que estoy grabando este video, se maneja la hipótesis de que se trata de un hurto con homicidio. Pero como les mencioné anteriormente, la investigación sigue abierta. Aún se esperan los resultados completos del examen forense y de los análisis toxicológicos, pero no se descarta la posibilidad de que la joven haya sido drogada y luego terminara siendo quemada. Lo que ha incrementado las sospechas es que la puerta de la habitación no presentaba signos de violencia, pero también hay indicios de que el fuego pudo haberse iniciado de forma intencionada. Los investigadores también se encuentran revisando lo que son las cámaras de seguridad del lugar, para así también identificar si hubo otros visitantes en la habitación de Amanda la noche anterior a su fallecimiento, o si se puede por lo menos identificar a alguien más. También se ha solicitado cooperación internacional para analizar el contenido de su teléfono móvil, que fue recuperado en mal estado entre los restos calcinados. Y aunque ninguna hipótesis en el caso ha sido confirmado, el hecho ha despertado una ola de teorías en redes sociales, donde sus seguidores especulan sobre posibles motivos detrás de su muerte. Les había mencionado anteriormente lo del robo, pero también han dicho que Amanda en los últimos días había recibido algunos mensajes amenazantes. Resulta que desde abril sus familiares han pedido respeto y cautela mientras las autoridades japonesas concluyen la investigación. El trágico suceso ha puesto en alerta a turistas y aficionados que viajan a eventos deportivos internacionales, recordando nuevamente la importancia de la seguridad personal, incluso en contextos aparentemente seguros. En cuanto a las reacciones de sus familiares, públicamente algunos de ellos han dado declaraciones sobre Amanda. En este caso tenemos a su madre Valdeína Borges, y ella expresó públicamente su dolor y consternación por la muerte repentina de su hija. Además dijo que Amanda había hecho planes para volver a Brasil el 20 de mayo, específicamente para reunirse con su familia en una fecha que siempre significaba unión para ellos. Otro familiar que también brindó algunas palabras fue su tía Eunice Borges Becerra. Ella llegó a decir que su sobrina era una joven increíblemente estudiosa y brillante, y que ha dejado un gran vacío en su familia. Tras el incidente, su familia también recibió apoyo de diversas fuentes para organizar el traslado de su cuerpo de vuelta a Brasil. El gobierno en Brasil acordó cubrir parcialmente los costos asociados, mientras que el resto se financió a través de una campaña solidaria, reflejando la gran estima y cariño que Amanda recibía de su comunidad. Por el momento, el legado de Amanda en la comunidad digital, así como su pasión por el automovilismo, permanece en el recuerdo de sus miles de seguidores y amigos. Este caso particularmente nos recuerda a los últimos casos que he estado hablando en el canal. Muchos de ellos tienen que ver con turistas que han estado viajando a uno que otros países, y se ha estado hablando mucho de la problemática y de la inseguridad que a veces como turista uno puede sentir o estar expuesto cuando de repente conoces a algunas personas o vas a eventos, fiestas privadas. Hemos visto como que un formato muy repetitivo de este tipo de situaciones, así que siento que son casos que, aunque muchos de ellos no están resueltos, porque lamentablemente cuando un turista va a otro país, no sé por qué razón, me parece que los casos tardan más en resolverse. Ya hemos visto casos en Dubái, en Egipto, tenemos este caso ahora en Japón, pero todo queda como en total misterio. Hemos visto muertes o personas que han sido halladas completamente con lesiones, casi muertas, pero las investigaciones suelen ser muy extremadamente lentas. Entonces se ha estado llamando como que las personas, los viajeros, tengan mucha más precaución a la hora de
realizar sus reservas a la hora de asistir a ciertos lugares o incluso reunirse con personas que apenas están conociendo. Entonces, amigos, este caso, a pesar de que no está resuelto, me pareció importante poder compartirlo. Los familiares están pidiendo que se haga justicia, que se esclarezca todo esto, pero también para tomarlo como conciencia de que viajar es bonito, es divertido, pero que también hay que tomar muchas medidas y precaución.